Hola a todos, sean bienvenidos al canal Tarot Milenario. Espero que te encuentres muy bien. Gracias por el apoyo con los comentarios, por seguirme. Si eres nuevo por aquí y te gusta el video, pues te invito a suscribirte. Iniciamos con el signo de Aries, donde te aparece una persona que en esta temporada, en estos días, va a ser muy bueno contigo, va a ser útil para ti, para tu avance, para tu progreso, pero él o ella a largo plazo puede ser un arma de doble filo. Por eso aparece la carta del 2 de espadas, una persona de doble filo, porque solamente por temporadas serviría y también depende mucho de la situación en la que se encuentre esta persona. Yo creo que él o ella va a ser muy útil para ti, muy bueno contigo, porque esta persona está en una época buenísima, una época donde tiene equilibrio, estabilidad, y por eso las intenciones que puede tener contigo son buenas. Él no necesita o ella no necesita nada de otra persona, no está necesitado. Pero si estuviese en una situación de escasez, de dificultades, de pronto la cosa sería difícil, de pronto la cosa ya tendría otra intención esta persona, pero en estos momentos que te lo vas a encontrar o que vas a interactuar o trabajar junto a él o a ella, sí te va a servir bastante. Entonces debes tener en cuenta estas cosas que he dicho porque solamente sirve por algunas temporadas tener a esta persona cerca. Recuerda que es una persona de doble filo, o sea, un arma de doble filo. Te puede servir mucho en estos momentos. Y también te aparece en la lectura que en el trabajo, en la actividad laboral, las personas no te deberían ver solo o sola. Por ejemplo, si tú tienes un puesto de trabajo, un negocio, un establecimiento y está la persona solo o sola, una persona atendiendo, no es bueno, no es conveniente por múltiples motivos. Tus números de suerte son el 2002 y el 6411. Te deseo mucha suerte y pasamos al signo de Tauro. Te aparece en la lectura la carta del 5 de copas, la carta de la templanza, la reina de copas y la estrella, una mujer representada en la reina de copas que puede ser tú o una llegada a ti, que tiene un potencial, una energía, una aura extra buena, muy buena, pero lo único que le falta a esta reina de copas es que alguien le ayude o que ella tenga la iniciativa de querer ser famosa, por ejemplo, de querer ser importante en la sociedad. Yo creo que hay o sea, ella tiene un montón de características positivas, pero puede ser que le falte las ganas de querer ser muy importante en la sociedad. Yo creo que eso es lo que le falta. Pero eso dice mucho de ella, porque de pronto ella tiene un desinterés de ser famosa, o sea, no le interesa sobresalir. Y eso dice muchas cosas buenas de ella, pero como el mundo en el que vivimos, eh, las personas tienen que sobresalir o tienen que, por ejemplo, ganarse la vida, ganar dinero. Si, por ejemplo, la reina de copas, no sé si eres tú o una llegada a ti, que tiene tantos talentos, tanto carisma, una aura buenísima, si ella, por ejemplo, tuviese dificultades económicas, se tiene que despertar, tiene que ponerse pilas porque tiene un talento grandísimo, un carisma que le cae bien a todo el mundo, pero no lo está utilizando y debería utilizarlo para estar mejor, para hacer su estadía en este mundo mejor y pues no dormirse, porque de pronto no puede estar diciendo todo el tiempo que lo material no importa, que la apariencia no importa, porque todo tiene un equilibrio. Esta persona yo creo que es muy buena gente, pero de pronto sí le está faltando adaptarse más al mundo terrenal en el que vivimos, porque tal vez ella viene de la concepción de los sentimientos de otro lugar. Tus números de suerte son el 50, 40 y el 84, 81. Te deseo mucha suerte y pasamos al signo de Géminis. Te aparece en la lectura la carta del rey de copas al revés, un hombre que curiosamente este hombre es muy chismoso.
Entonces no puedes confiar en ciertos personajes masculinos porque eh, hablaría todo lo que tú le comentes, o sea, se lo comentaría, divulgaría todo lo que tú le comentes. Entonces, si tú le dices un secreto o una información que tú creas que te va a guardar el secreto o va a ser cauteloso, mentira, este personaje lo va a decir a todo el mundo. Es un hombre chismoso. No sé si los hombres tienen las mismas porcentaje de pues como entre hombres y mujeres de esa característica, pero este personaje es extremadamente hablador y dice cosas que no debería decir. También te aparece en la lectura el as de oros al revés, falsas apariencias. Si por ejemplo estás conociendo a alguien por internet, estás conociendo a alguien y no le pues no le has conocido unas características todavía, como por ejemplo dónde vive, quién es o su verdadera apariencia, pues aquí de pronto te puedes llevar una sorpresa porque lo que te ha mostrado es falso o lo que por ahora llevas conocido, hay unas cosas que son falsas, así que ponte las pilas si es que estás conociendo a alguien por internet, porque hay cosas que son falsas, como puede ser de pronto las fotos, fotografías o alguna información de dónde vive o cosas por el estilo. Tus números de suerte son el 50, 11 y el 24, 64. Te deseo mucha suerte y pasamos a Cáncer. Te aparece en la lectura la carta del juicio, la carta del enamorado, el colgado y el 6 de copas. Te aparecen cartas relacionadas a que debes tratar de hacer una terapia de purificación. Yo creo que no has conseguido purificarte o relajarte completamente como deberías. Yo te recomiendo hacer la siguiente terapia. Hay muchas opciones de purificar tu alma, tu cuerpo, tu esencia, tu actitud, pero la que está recomendada en la lectura es una muy bonita que es abrazar un árbol. Abrazar un árbol podría ser una terapia muy de relajación, terapia de relajación, de purificación de energías, pero hay unas características que, por ejemplo, si vas a abrazar un árbol, ojalá que el árbol, el lugar donde vayas a hacer esta actividad, sea un lugar donde se sienta muy bien, donde se sienta muy tranquilo, donde las personas que vayan a asistir a ese lugar sean personas de bien. Entonces selecciona de pronto una zona verde o un parque donde las personas se vayan a reír, a divertir, a estar en tranquilidad. Y el árbol tiene que tratar de notarse sano, un árbol sano. Y otra característica es que cuando tú abraces el árbol, no puedes durar mucho tiempo abrazado del árbol porque puedes de pronto tener porque como el árbol te va a absorber una cierta energía, que en este caso sería una mala energía, pero si tú te quedas pegado abrazando el árbol por mucho tiempo, de pronto te va a absorber, y eso no es bueno. Entonces yo te recomendaría es abrazar el árbol por 4 segundos, 7 segundos como máximo, para que lo tengas en cuenta. No te quedes pegado al árbol porque después vas a notar de pronto que no tienes fuerza, energía o el efecto ha sido antes lo contrario, vas a quedarte como pensativo o algo así, y tienes que notar es que vas a estar súper animado, fortalecido y agradecido con la naturaleza de hacer este procedimiento. Le puedes dar gracias y permiso al árbol o a la naturaleza que te va a obsequiar este procedimiento, esta terapia. Tus números de suerte son el 0006 y el 2150. Te deseo mucha suerte y pasamos al signo de Leo. Te aparece en la lectura la carta del 5 de bastos, el 9 de espadas, la carta de la muerte y la carta del 10 de bastos. Va a haber un cambio muy fuerte en el área laboral, muy fuerte. Inclusive algunos trabajadores, si es que tú trabajas en una empresa, algunos trabajadores van a tomar la decisión de renunciar.
porque el cambio de trabajo va a ser extremo, va a ser muy fuerte y las personas que están allí puede ser que no toleren el cambio o las condiciones. Si tú te quedas trabajando, posiblemente vayas a gozar en el futuro de algunos beneficios, pero sí, como te dije, va a ser difícil el cambio. No sé en qué tipo de condiciones, si son cambios de condiciones físicas muy bruscas o los horarios, pues, pero de todas formas va a ser difícil adaptarse a nuevas condiciones. Pero si lo logras, bien por ti, porque luego va a haber beneficio, va a haber triunfo, va a existir, por ejemplo, de que un jefe o la empresa va a ver tu lealtad a la empresa, por ejemplo. También te aparece en la lectura que debes tener cuidado de entierros. No sé si es que tú seas consciente de ello o no, pero por ejemplo, si cerca a tu casa o en tu casa hay un patio de tierra, o sea, hay tierra, hay lugares donde de pronto la gente pueda enterrar algo, supervisa. Si hay tierras removidas, supervisa con cuidado, con cautela, porque si descubres algo hay que retirarlo y botarlo en otro sitio, retirarlo del lugar donde te encuentras. Tus números de suerte son el 5901 y el 8782. Te deseo mucha suerte y pasamos al signo de Virgo. Te aparece en la lectura la carta del Rey de Oros al revés, un personaje que lo único que hace es pedir cosas, no aporta nada, sino que pide, 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 y es un personaje que no sirve en una empresa, no serviría a este trabajador, en una sociedad o en lo que sea, un personaje que pide, pide, pide y no da, no sirve, sobre todo porque este personaje es alguien perezoso, es un adulto perezoso que no hace nada. Entonces, él no sirve, a no ser de que se quejen, le hagan el reclamo, le hagan la crítica y él, pues, cambie. Pero dudo mucho que cambie, ya sea porque se han demorado mucho al pedirle que aporte o al pedirle o al exigirle, mejor dicho, que aporte. Y entonces cuando le vayan a exigirlo o le vayan a criticar, él se va a enojar. Se va a enojar porque ya está cómodo como está actualmente. Lo mantienen, él no tiene que hacer nada. Entonces cuando le vayan a exigir algo se va a enojar muchísimo. Pero no, él no tiene ese tipo de razón, no tiene la razón de enojarse. Antes los demás deberían estar exigiéndole y poniéndole condiciones. Si tú tienes este caso, esta situación, ponte las pilas, no puedes dejar que este personaje sea como un parásito de por vida, porque no es que no es que, o sea, el problema es que le están haciendo un daño a él. Precisamente él esté gozando de no hacer nada, pero le están haciendo un daño porque en el momento en que le toque solo en la vida, no va a poder superar la prueba. Tus números de suerte son el 5861 y el 0093. Te deseo mucha suerte y pasamos al signo de Libra. Te aparece en la lectura la carta del 3 de bastos, la carta del 6 de oros, 3 de espadas y la carta del 4 de copas. Un día buenísimo para hacer negociaciones, lo único que debes evitar es fiar, también tienes que evitar ser fiador, pero en cuestión del día para realizar un negocio, encontrar trabajo, encontrar clientes, encontrar negociantes, muy bueno, demasiado bueno el día. Así que te recomiendo estar, por ejemplo, haciendo llamadas. Si estás aburrido, quiere decir que es que estás no siendo eficiente en algo, entonces tienes que hacer cambio. Cuando tú tienes aburrimiento, sea cual sea la situación, si estás quieto o estás trabajando, el aburrimiento indica que es que no estás haciendo provecho. Entonces tienes que hacer cambios para disfrutar el momento, así tu trabajo sea rutinario, tienes que hacer algunas modificaciones para disfrutarlo y ser muy cumplido, muy eficiente y superar tal vez récords, superar de pronto expectativas.
Te aparece en la lectura la carta del 3 de espadas al revés, indicando que debes cuidarte en cuestión de la circulación o del corazón, dependiendo de tu edad o de los síntomas que has tenido en el pasado. Pero aquí te apareció la carta del corazón, que puede indicar sobre la circulación o el corazón directamente que debes cuidarte. Entonces, por ejemplo, qué tipo de cuidados, que no debes consumir tantas comidas aceitosas, grasas o con mucha sal. O sea, una exageración de cosas. Entonces debe ser lo más equilibrado posible. Por ejemplo, si a ti en estos momentos o hasta la fecha te dan picaduras en el corazón, te dan punzadas, pues debes tratar de hacerte controles médicos para que de pronto te puedan asesorar, decir cómo tratar ello o no alterarte cuando te dé tanta rabia o cosas así. Tus números de suerte son el 36, 34 y el 0080. Te deseo mucha suerte y pasamos al signo de Escorpión. Te aparece en la lectura la carta del as de bastos al revés, indicando la renuncia en un trabajo. Aunque esta renuncia si se hizo en el pasado, o sea, renunciaste en el pasado a una empresa, te fuiste, pero consideras que no te fuiste de mala manera, yo creo que puedes regresar. Si hubo un despido o te fuiste de mala manera, pues obviamente no debes arrimar por allá, a no ser de que el personal encargado del área, por ejemplo los jefes, supervisores ya no estén y tu historial no esté allí porque no hayan personas que sean de esa época, entonces puedes intentar regresar a una empresa que eh, te fuiste de una mala manera, por ejemplo, que de pronto te enojaste, renunciaste y le expresaste de pronto de forma equivocada a las personas en ese entonces encargados. Pero si ya no están, puedes volver a intentar ingresar a esa empresa. Si tú te fuiste de buena manera normal, trata de intentar regresar a una empresa donde de pronto tú estabas cómodo, donde te sentías bien. Te aparece en la lectura también en la carta del 9 de copas, indicando que puedes estar muy bien en cuestión de la salud después de haber pasado una prueba. O sea que si, por ejemplo, todavía no has superado un inconveniente, una incomodidad en cuestión de la salud, trata de cuidarte mucho porque luego lo que viene después es gran tranquilidad, gran mejoramiento en cuestión de la salud. O sea, tienes que superar una crisis, tienes que superar una situación, pero con tus cuidados. No puede ser que tú quieras llegar a esa instancia de tranquilidad en la salud, pero sin hacer nada, que sea un milagro. No lo hagas de esa manera, no va a ser posible. Tiene que ser por tus cuidados. Tus números de suerte son el 1489 y el 0040. Te deseo mucha suerte y pasamos a Sagitario. Te aparece en la lectura la carta del carro al revés, el 8 de copas, 7 de copas y el 6 de bastos. Aquí te aparecen cartas relacionadas a los sueños. Si en tus sueños aparecen carros, si aparecen números de matrícula de los carros, de medios de transporte, trata de recortarlo porque son números de la suerte para ti. E inclusive si por ejemplo en tus sueños no ves números, pero sí ves de pronto un medio de transporte de cierto color, un medio de transporte de color verde, por ejemplo, y cuando salgas a la calle ves un medio de transporte de ese mismo color, trata de revisar su matrícula, los números que acompañan a ese medio de transporte porque pueden ser tu número de la suerte para esta temporada. También te aparece en la lectura la carta del 6 de bastos al revés, indicando que lo que tú estás esperando se va a demorar más. Así que si tú has hecho una compra, una solicitud, cualquier cosa se va a demorar más días, tal vez porque es que no tienes en cuenta que en estos momentos hay ciertos avisos como los cuales pueden ser que te dicen, debes contar los días hábiles.
es decir, los días de trabajo, y de pronto tú estés contando todos los días, entonces tú cuentes domingos, sábados, días festivos, y así no tiene que ser días hábiles donde se trabaja, y por lo tanto esto crea que tú tengas una falsa expectativa del tiempo. Entonces debes tener esto en cuenta, días hábiles, para que no te ilusiones antes de llegado el momento preciso. Tus números de suerte son el 0876 y el 2472. Te deseo mucha suerte y pasamos al signo de Capricornio. Te aparece en la lectura el 5 de espadas, el 9 de bastos, caballo de oros y el rey de bastos. Aparece el alejamiento o desaparición de una persona el cual no es deseado. Por ejemplo, si tienes un vecino incómodo o en el barrio, en el lugar donde vives, hay una persona que a nadie le guste, que sea un personaje conflictivo, caótico, sea uno o varios personajes, parece ser que van a desaparecer. Se van a ir o van a desaparecer. Va a haber como una liberación de una incomodidad de personajes caóticos, personajes que son conflictivos, se van a ir. Aquí no especifica cuándo, pero sí se van a ir. Por lo tanto, de tu parte te recomiendo no pelear, no discutir con personas que tú creas que en tu ubicación, tu barrio, tu ciudad, el lugar donde estás viviendo, si hay personas conflictivas, no pelees con ellos porque ellos se van a ir o se van a desaparecer por algún motivo. Entonces va a ser un alivio según la lectura. Y el pueblo, lugar donde vives, ciudad o sí, barrio, va a estar liberado. Va a estar liberado. El hecho es de que cuando esto ocurra, como que deben aprovechar, porque qué tal que esto sea algo que se pueda controlar en la comunidad, en el lugar donde se esté, y que cuando se vaya ese personaje o esos personajes conflictivos, lo primero que haga la comunidad que esté allí reunida, se pongan de acuerdo y coloquen como una especie de cartel o coloquen una especie de letrero, aviso, para que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió antes. Entonces ya se tiene preavisado a los nuevos inquilinos o nuevos personajes que van a llegar al lugar a ocupar el puesto vacío para que ya estén preavisados de lo que no se puede hacer y lo que sí se puede hacer. Tus números de suerte son el 59, 35 y el 0018. Te deseo mucha suerte y pasamos al signo de Acuario. Te aparece en la lectura el diablo, la carta de el emperador, la carta del 3 de oros y el as de espadas al derecho, una meta cumplida. Parece ser que te puedes adelantar a las expectativas de otras personas, vas a cumplir metas, por ejemplo, puedes terminar el trabajo, el mismo trabajo que te han encomendado a ti y a un compañero lo vas a acabar primero tú. Y posiblemente el otro compañero o la otra persona se va a preguntar cómo lo hiciste, qué pasó. Si tú eres perfeccionista y has corroborado de que todo te ha quedado bien, yo te recomendaría no divulgar el secreto al otro compañero. Decirle que puedes sacar cualquier excusa, cualquier argumento o algo así, pero no divulgarle de pronto un truco, un secreto o una forma, un método que tú has utilizado, porque la otra persona puede ser que lo use en tu contra. Entonces tenlo en cuenta. Y también debes tener en cuenta una cosa, que si tú le estás pagando los estudios a un hijo, a una persona, le estás pagando los estudios, costeando algo, pero la persona no está cerca de ti, sino que está de pronto en otra ciudad o otro país. En la lectura del tarot, acá dice que puede ser que vaya a existir una trampa. Es decir, por ejemplo, la persona que esté en otro lugar te puede mostrar un certificado, un título de que cumplió la meta, pero yo creo que de pronto hizo algo de trampa, hizo algo que no se debió hacer y de pronto corre el riesgo la persona
de que en un futuro tenga un problema. Corre el riesgo, no quiere decir que se vaya a presentar el problema de inmediato, pero sí corre el riesgo de que en un futuro se presente un problema por una trampa que hizo. Tus números de suerte son el 00, 31 y el 2866. Te deseo mucha suerte y pasamos al signo de Piscis. Te aparece en la lectura la carta del caballo, la fuerza, la carta de la torre y la carta de la luna. Parece ser que a alguien le va a ocurrir algo malo, pero no quiere decir que sea algo extremadamente malo, pero bueno, yo lo digo en forma general. A alguien le va a ocurrir algo malo y lo va a guardar como secreto. La carta de la luna dice que a alguien le va a dar pena decir o miedo comunicárselo a los demás y va a guardar el secreto. Primeramente, yo creo que lo malo que va a ocurrir es algo en cuestión de la salud. Por ejemplo, este personaje joven puede de pronto ocurrirle algo en cuestión de la salud, algo negativo, que sea difícil de solucionar y lo guarde como secreto, no se lo diga a los demás, yo creo que primeramente por miedo o timidez. Entonces, si tú eres este personaje joven o esta persona que por timidez no se lo quieres decir a tus padres, por ejemplo, cometes una grave equivocación, porque tus padres tienen más sabiduría, obviamente más recorrido, más experiencia, y de pronto a ellos ya les ocurrió lo que a ti te está pasando y te pueden solucionar el problema rapidísimo. Entonces, si tú tienes un problema de la salud o algo extraño ha ocurrido en ti, díselo inmediatamente a tus padres o a tus mayores. Las personas con más experiencia, más edad, más recorrido, ya saben qué hacer porque de pronto ya han pasado por esas circunstancias. Entonces no te quedes callado. Tus números de suerte son el 30, 00 y el 5111. Te deseo mucha suerte, muchas ganancias, espero que tengas un grandioso día y nos vemos esta mañana en un video nuevo. Bendiciones para todos.